Y bien, vamos a empezar. Buenos días a todos mis hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a continuar esta mañana con la segunda parte del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy voy a seguir un poco bordeando, introduciendo algunas implicaciones y verdades importantes de conocer al respecto, antes de que en 8 días pues ya empecemos a desmenuzar propiamente el mandamiento. Pero estas verdades son importantes para entender claramente en qué contexto es que Dios da este claro mandamiento. Vamos a darle lectura a Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo 20 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, hace 8 días comenzamos a establecer pues algo que como hijos de Dios, como nacidos de nuevos, debemos tener claro. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta e incuestionable. Amén. ¿Alguien tiene una duda que dice: ay, hermano, pero esta parte de la Biblia, el que no entendamos algo de alguna parte de la Biblia, el que haya cosas difíciles de entender, no quita la verdad de que la Biblia es la verdad absoluta? Contrario, ¿verdad?, a lo que el mundo enseña, de que todo es relativo, de que nada es totalmente falso ni totalmente verdadero. Todo lo que la Biblia dice que es. Y todo lo que la Biblia dice que no es, así de sencillo. Y una de esas verdades absolutas es que Dios, el Dios de la Biblia, es el único y verdadero Dios. No hay Dios fuera de él, dice Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios. Y en Deuteronomio 6:4, que es cuando termina de darle a Moisés las tablas de la ley, los mandamientos o la ley moral, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, sabemos que su nombre yo soy, Jehová, viene de unas palabras griegas impronunciables, la YHWH, algunos lo conocen como el tetragamatrón, pero en realidad su nombre significa, en términos sencillos, el que siempre ha existido. Ya desde su nombre nos habla de su deidad, de que es único, de que no hay otro Dios. Su nombre significa el que es, el que siempre ha sido, el que siempre será, el que siempre ha existido. Tan solo su nombre nos habla de quién es Él. No hay ningún otro Dios con minúscula que se refiere a sí mismo como el que siempre ha existido. Cuando en la Biblia Dios se presenta como el yo soy, está diciendo: yo soy el que siempre ha existido. Él no tiene principio ni fin. Es el único y verdadero Dios. Leíamos hace 8 días en Isaías 45:5 que la palabra de Dios, y en repetidas veces Dios se presenta como yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Queda claro? O sea, no hay Dios, yo soy. El presentarse así habla de su eterna deidad y de que Él siempre ha existido. Todos recordarán cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiendo. Allá en el libro de Éxodo, vamos a solamente recordar para que veamos cómo se presenta Él. Dice en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, ya Dios le manda que vaya a decirle al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, que soltara a su pueblo hebreo. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Cómo le respondió? Yo soy el que soy. Yo soy. Su nombre habla de que Él es único, de que Él siempre ha existido. Y dice: y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió
a vosotros. Incluso la versión lo pone en mayúsculas. Dios es el único y verdadero Dios. Por cierto, Cristo en repetidas ocasiones se presentó como yo soy. Si ustedes leen la escritura, yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la luz. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. E incluso hay una escena allá en Juan 18 cuando ya van a apresar a Jesús en el huerto de Getsemaní, traicionado por Judas, que llegan buscando y preguntando por Jesús. Y leamos nada más para que vean cómo nuestro Señor Jesús, solo con dar su nombre, habla de su poder, de su deidad, de que Él es único. Dice Juan 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, o sea, lo estaban buscando los de la guardia para apresarlo, y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y solo presentarse como lo que es, nos habla pues de su poder. Él es eterno, y ese Dios en Éxodo 23 es el mismo que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo el Dios verdadero puede dar este mandamiento. Es un Dios celoso, fuerte y celoso, dice la Escritura. Y este mandamiento es terminante, es categórico. No está a discusión. Ya analizaremos la semana entrante a profundidad cómo aplica este mandamiento en nuestro tiempo. Porque no tener dioses ajenos no se reduce a los santitos, a tener imágenes, va mucho más allá, pero vamos hoy a seguir introduciendo. Entonces, este es un mandamiento absoluto, es un mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, cuando le dices a la gente, bueno, es que no hay otro Dios, te van a decir, bueno, esa es tu verdad, pero yo creo en este Dios, esa es tu verdad. La palabra de Dios nos dice que Él es el único Dios, y el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, y este mandamiento no ha cambiado ni cambiará, porque la palabra de Dios no cambia. En el mundo, ¿verdad? Dicen todo es relativo, lo que antes era, pues a lo mejor hoy ya no es. El mundo sí cambia, el mundo está en constante evolución. Si ustedes ven una religión, a lo mejor hace 50 años pensaba de una manera, hoy piensa de otra manera, cambia, evoluciona, pero Dios no cambia y por lo tanto su palabra no cambia y sus mandatos siguen vigentes y no van a cambiar porque Dios no cambia y es su palabra. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no ha cambiado en su santidad, en su justicia, en su bondad, en lo que Él es. Y su palabra refleja, ya lo vimos, y sus mandamientos reflejan su justicia y su santidad. Por tanto, no han cambiado. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Las religiones cambian. Antes creían una cosa, luego creen otra, cambian las religiones. Dios no cambia, su palabra no cambia. Por eso dice el Salmo 119:160, y me gusta en la Nueva Traducción Viviente porque es muy apegado al original, dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas se adaptarán al paso de los tiempos, así dice. Se ajustarán de acuerdo al tiempo en que vivamos. Así dice, no, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Hoy hay corrientes dentro del cristianismo que quieren adaptar las verdades de la palabra a nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios no cambia. El mundo ha cambiado, va de mal en peor la maldad, pero la palabra de Dios y sus mandatos siguen vigentes, no cambian. El mundo cambia, hoy hay gente que cree una cosa, mañana cree otra. La palabra de Dios no
cambia, no tiene que evolucionar. Hay gente que dice, ¿no será que es tiempo de que la palabra de Dios evolucione? Pues debería realmente permitirse que se casen hombres con hombres, etcétera. La palabra de Dios no va a cambiar. Es la verdad absoluta, no tiene por qué evolucionar. Un líder de una denominación cristiana decía, es tiempo que nos adaptemos a los cambios del siglo XXI. O sea que la palabra de Dios tenemos que adaptarla. No, la palabra de Dios sigue tan vigente como cuando Dios la dejó e inspiró a los santos hombres para escribirla. La palabra de Dios no va a cambiar. El asunto es que hoy la propia iglesia se está adaptando a los cambios, está adaptando la enseñanza de la palabra de Dios para que se ajuste al tiempo en el que vivimos. Y no puede ser. Como cristianos debemos sujetarnos a lo que la palabra de Dios sigue vigente. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay iglesias que están aceptando que parejas que viven juntas sin casarse, pues no está mal. Si se aman, no está mal. Ahí cuando puedan se casan, ahí si quieren, pero no está mal. Si se aman y Dios lo sabe, pues se ama. A la luz de la palabra de Dios, ¿eso cómo se llama? Fornicación. No va a cambiar. La Biblia no se va a ajustar. Pero hoy hay una iglesia cristiana permisiva. Bueno, es que antes la Biblia era muy estricta, pero son otros tiempos. Sí son otros tiempos, pero la palabra de Dios no cambia. Sus mandamientos permanecen para siempre. Déjenme ponerles otro ejemplo de lo que está sucediendo, no recientemente, esto ya tiene alrededor de 50 años, por ejemplo en México, pero en las iglesias cristianas ya hay pastoras. La Biblia no habla de pastoras. Escudriñen las escrituras, el Nuevo Testamento no habla de pastoras. Yo sé que muchos tienen la costumbre y la pastora y la pastora. No hay pastoras en la Biblia. Yo les he explicado, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la cabeza del hogar, ¿quién es? El varón. Hay ocasiones en que el varón pues no toma su responsabilidad o se va o es un bueno para nada. Déjenme cambiar de micrófono, permítanme. Les decía entonces que el varón es la cabeza del hogar, pero hay veces que el varón pues no da una, y hay mujeres que han tenido que tomar ese lugar. No es la voluntad de Dios, pero lo han tenido que hacer ante la falta de hombres que tomen su responsabilidad. Conozco iglesias, por lo menos dos, genuinamente, que no hay hombres o más bien hay hombres que Dios ha llamado al pastorado y no quieren tomar su responsabilidad, y ha habido mujeres que han tenido que tomar esa responsabilidad, pero no es el plan de Dios. Bíblicamente no existen pastoras, pero a mí me lo relató recientemente, bueno, hace un par de años, 3 años, pero es reciente por la época que vivimos. Me relataron de una denominación y me decían, es que tuvimos un concilio de la denominación y por votación llegamos a la determinación de que sí va a haber pastoras en nuestra denominación. O sea, lo que la Biblia dice no importa, votemos. A ver, ¿cuántos quieren que hayan pastoras? ¿Cuántos quieren que si no se casan no pasa nada? Votemos. ¿Así se maneja la Biblia? No. La Biblia no ha cambiado. Entonces decía este líder de la denominación, decía así, dice, tenemos que evolucionar. No podemos quedarnos con ideas del pasado. Estamos en el siglo XXI. Y tanto ha evolucionado la iglesia cristiana que en Estados Unidos hay iglesias cristianas que no solo tienen pastoras, tienen pastores homosexuales. Porque dicen, tenemos que adaptarnos. La palabra de Dios no cambia. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de Dios. Dice 1 Juan 5:19 que nosotros somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. ¿Por qué me voy a adaptar a lo que el mundo hace? Adaptémonos, no pasa nada. Y si siguiéramos la música, la iglesia, la Biblia dice que alabemos a Dios con cánticos, con himnos espirituales. Hoy, para adaptarse al mundo, pues ya han metido rap, ya han metido rock, para adaptarse al mundo. Quieren adaptar la iglesia al mundo. Y la iglesia va en contra de la corriente de este mundo. En Efesios 2:2 dice que antes íbamos conforme a la corriente de este mundo, pero ya no somos de este mundo. No tenemos que adaptarnos. Hace 2-3 años vi un video de un pastor que llegó a su iglesia
estaba de moda una película, no recuerdo, Tron o algo así, de unas luces, y llegó en su moto y apagaron así el auditorio y había luz, y llegó en su moto y gritando, aleluya, ¿no? Y la gente, ¿no? Atraen, miren, esa iglesia reúne por lo menos cada domingo 50,000 personas. Porque están metiendo el mundo, están adaptando la iglesia al mundo en lugar de que la iglesia vaya en contra del mundo y les predique a Cristo y la palabra de Dios tal como Él es. Y al seguir al mundo, finalmente terminamos teniendo otros dioses. ¿Por qué? Porque el mundo adora a sus dioses. Al querer agradar al mundo, mis hermanos, estamos teniendo otros dioses. Cuando queremos agradar al mundo antes que a Dios, esos son tus dioses. La Biblia es clara, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento es claro. Y fíjense, la palabra de Dios nos deja en claro esto y miren cómo a veces hasta la costumbre nos lleva hasta poner en desorden los mandamientos. Hagan ustedes una encuesta entre gente que conocen aún de aquí de la iglesia, ahorita porque lo estamos estudiando, pero pregúntale de repente a alguien, oye, a ver hermano, ¿cuál es el primer mandamiento? La mayoría te van a decir, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ese es el primer mandamiento? ¿Ese es el primer mandamiento? No. Lo estamos leyendo las tablas de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren, la mayoría arrastrados porque la Iglesia Católica, pues eliminando el primer mandamiento y el segundo mandamiento de no te harás imagen ni semejanza ni las honrarás, puso como primer mandamiento amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El asunto es que si Cristo en Mateo, ya lo leímos en Mateo 22:37, resumió la ley y los profetas, o dijo de qué depende la ley y los profetas, y lo resumió en 2 mandamientos. Vamos a leerlo nada más para que vean cómo la fuerza de las costumbres luego nos lleva a decir cosas que no son. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley. Porque lo que Cristo está diciendo, si tú amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y toda tu mente, no vas a tener problema con obedecer o con tener un deseo profundo de obedecer los primeros 4, que hablan de nuestra relación con Dios. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, porque amas a Dios, no vas a tener problema con obedecer los siguientes 6 que hablan de nuestra relación con el prójimo. Pero vean, es la fuerza de la costumbre. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No ha cambiado. Ahí está, leámoslo, Éxodo 23. Ahí está, acaba de dar Dios a Moisés en el Sinaí las tablas de la ley, y el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Entonces, antes de analizarlo, les decía yo que hace 8 días comenzamos a ver que si nos amistamos con el mundo, cosa que Dios nos prohíbe, ya lo leímos, o almas adúlteras, Santiago 4:4, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, donde la palabra de Dios habla en 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Primero es un mandato de Dios y el cristiano quiere obedecerlo. Pero en segundo lugar, veíamos hace 8 días que el riesgo es que seamos arrastrados a adorar sus dioses, que seamos arrastrados a querer agradar al mundo antes que a Dios. Y eso es lo que está sucediendo en muchos que se dicen cristianos. Por andar amistándose con el mundo, quieren agradar al mundo antes que a Dios. Déjenme recordarles, Israel tenía este mandamiento, luego Dios les dio una serie de mandamientos muy específicos que dependían de este. Déjenme leerles uno allá en Levíticos 18:21. Israel llega y está rodeado de ciudades paganas que tenían otros dioses. Ya Dios les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Pero Dios fue mucho más específico y en Levítico, como estaban rodeados entre ellos de los amonitas que tenían un dios llamado Moloc, quiero que vean lo específico que fue Dios. Dice Levíticos 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Qué significa eso? Lo sacrificaban. Las otras naciones tenían su dios Moloc y sacrificaban, literalmente echaban al fuego a sus hijos. Y eso, ellos creían que con eso pues saciaban a sus dioses, ¿no? Y Dios les dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es el primer mandamiento, pero de manera muy específica a lo que estaban viviendo. La pregunta es, ¿lo hicieron o no los del pueblo de Israel? Uno dice, bueno, pues, ¿quién va a dar a sus hijos a Moloc? Israel conoció a Dios, les abrió el mar rojo, conocían al único y verdadero Dios. No, yo creo que nada de eso hicieron. Quiero que vean el Jeremías 32:35, por ejemplo, uno de tantos. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Lo hicieron. Pero déjenme explicarles de una manera muy sencilla qué pasó con Israel. Cuando uno lee todos estos pasajes, Israel recibe las tablas de la ley. Incluso le dijeron a Moisés, sí, vamos a cumplir, así, nosotros sí. A la vuelta de la esquina no las cumplieron. Comenzaron a amistarse con las naciones de alrededor, comenzaron a hacer lo que Dios les prohíbe, comenzaron a amistarse con el mundo de tal manera que lo que ellos hacían decían, ¿y por qué nosotros no? Si ellos sacrifican sus hijos a Moloc, ¿por qué nosotros no? Porque era la manera, déjenme decirlo de una manera muy sencilla, era la manera de estar en el mundo. Si ellos lo hacen y estamos con ellos, pues hay que hacerlo. Era la manera de no sentirse out. Y entonces sacrificaban a sus hijos. Yo sé que dicen, ay, qué tontos. Lo hicieron. Porque esa era la presión de esas ciudades que ya Dios le dijo, no aprenderás a hacer lo que ellos hacen. Pues ahí van. Y entonces como ellos, y un montón de cosas más, pero como ellos sacrificaban sus hijos a Moloc, pues también ellos terminaron haciéndolo porque si no, no estaban estaban out. Entonces para quedar bien con el mundo, comenzaron a hacer lo que ellos hacían. Y un montón de prácticas que Dios abomina. La iglesia cristiana de hoy está haciendo lo mismo. Por quedar bien con el mundo, si bien ahorita alguien me dice, bueno, yo no conozco una donde sacrifiquen sus hijos a Moloc, pero por quedar bien con el mundo, están imitando al mundo, están haciendo lo que le agrada al mundo, sin realmente ver si a Dios le agrada o no. Voy a poner un ejemplo práctico. ¿Por qué muchas mujeres dentro de la iglesia cristiana se visten como las mujeres del mundo? Hablo de escotes, minifaldas, enseñan media espalda. ¿Por qué? ¿Lo haces por agradar a Dios o por sentirte en el medio que te desenvuelves? Es lo mismo que hacía Israel, por sentirse sacrificaban a sus hijos al ídolo Moloc. Bueno, acá por no sentirse fuera de onda, pues ahí está y se visten como el mundo. Y ahí andan como el mundo. ¿Por qué? Porque si no se sienten raras. El asunto es que nosotros vamos contra la corriente del mundo. Ay, pastor, entonces ¿cómo nos debemos de vestir? Bueno, les voy a leer un pasaje de la Biblia, 1 Pedro 3:3. Porque el asunto es, ¿para quién te vistes? Y alguien dice, ay hermano, ¿quieres agradar a Dios o quieres agradar al mundo? Y podríamos poner más ejemplos. Hay gente que quiere X marca de auto porque quiere apantallar al mundo, quiere agradar al mundo, quiere estar quiere sentirse en la moda. Fíjense lo que dice, por ejemplo, esto es un ejemplo del vestido, pero dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Bueno, el mismo Pablo, ahora Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:9 algo similar. Asimismo, las mujeres se atavíen o se vistan de ropa ¿qué? Decorosa. La palabra griega habla de una manera ordenada y decente. ¿Ordenada y decente de acuerdo a quién? ¿A lo que el mundo dice o de acuerdo a Dios? ¿Será ordenado y decente? Por ejemplo, hoy ves jovencitas en iglesias cristianas. Esto no es legalismo, mis hermanos. Es ¿qué te está moviendo a hacer lo que haces? ¿Agradar a Dios o estar en el mundo? Entonces tú ves jovencitas con los pantalones rotos porque es la moda y están enseñando media pierna y rotos por acá atrás, etcétera. ¿Sí o no? Ay, no, yo de corazón amo a Dios. Dios no se fija por fuera. No, si realmente Dios te cambió por dentro, se va a notar por fuera. No es que yo quiera, como los fariseos, ellos eran sepulcros blanqueados. Querían aparentar algo por fuera, pero por dentro estaban podridos. Pero eso no es el pretexto para que si Dios ya me cambió por dentro, se va a notar hacia afuera. Luego dice ahí, con pudor. La palabra pudor en el griego significa cohibición y reverencia hacia Dios. O sea, cuando yo voy a hacer algo es, ¿esto realmente agrada a Dios? ¿Esto realmente, como me estoy vistiendo, fue el ejemplo de las mujeres, pero como me estoy vistiendo, ¿realmente es para agradar a Dios? ¿O para que los hombres me vean? ¿O para estar o para estar? ¿Para quién lo haces? ¿Para quién lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos para Dios? Porque dice, con pudor, modestia. Fíjense, la palabra modestia en el griego significa dominio propio. A lo mejor tus ojos se te van y dices, sí, quiero ese vestido, pero quiero agradar a Dios, sí me encantaría. Bueno, te lo compras para tu marido, ¿no? En casa, pues sí, para tu marido, porque tu deseo es para tu marido y viceversa. Entonces, yo pregunto, honestamente, ¿para quién te vistes o para quién haces lo que haces? ¿Realmente está en tu corazón y en tu mente agradar a Dios o sentirte en el mundo en que estamos? Un mundo que tiene sus dioses ajenos delante de Dios. ¿Para quién lo hacemos? Porque sí, si leemos no tendrás dioses ajenos y lo vamos a estudiar más profundamente en 8 días, pues muchos dicen, pues yo no tengo ningún Dios. No tienes. Al querer agradar al mundo antes que a Dios, tienes ahí tus dioses ajenos. ¿Qué determina si las cosas están bien o mal en tu vida? ¿Lo que dice el mundo, lo que está de moda o lo que dice la palabra de Dios? Por eso 1 Corintios 10:31 es bien claro el pasaje. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo, ¿qué dice ahí? Para la gloria de Dios. Hermano, un tatuaje, me quiero poner un tatuaje que dice Dios te ama. ¿Realmente lo haces para la gloria de Dios? Aparte que hemos leído pasajes en el Antiguo Testamento que prohíben ese tipo de cortaduras. Pero a ver, honestamente, ¿lo haces para la gloria de Dios? ¿Para quién lo hacemos? El cristiano busca agradar a Dios, no al mundo. Pablo decía en otro contexto, pero el principio aplica en Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Con quién buscas quedar bien? Dice Pablo, si todavía, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo, si lo que hago no es realmente por agradar a Dios, no soy siervo de Cristo. Ya si le agradas o no a los hombres ya es secundario. Muchas veces por servir a Dios puede que haya quien le agrade, pero la mayoría de la gente pues no le va a agradar que sirvas a Dios. Pablo dice, lo que yo hago es para buscar el favor de Dios. Ya no estamos para seguir la corriente de este mundo. Seguir la corriente de este mundo es seguir tras dioses ajenos. Efesios 2:2 que les decía hace un rato dice, está hablando de cómo éramos sin Cristo. Dice, ¿quieres ponerme desde el 1? 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos, separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Anduvimos cuándo?
En otro tiempo. ¿Cuál es ese otro tiempo? Cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos nacido de nuevo. Si sigues siguiendo la corriente de este mundo, entonces ni siquiera has nacido de nuevo. Porque dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el chamuco, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El cristiano ya no sigue la corriente de este mundo. Ahora seguimos las pisadas de Cristo. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. ¿Qué nos ordena la palabra de Dios en cuanto al mundo y las cosas del mundo? Estos versículos se los saben de memoria. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué se nos manda a nosotros? Vivir la palabra de Dios. Y cuando vivimos la palabra de Dios y obedecemos sus mandamientos, la gente nota que somos diferentes. Mucha no le va a gustar, pero gente va a ver que por ver tu forma de vida, va a querer saber del Dios verdadero. Fíjense lo que les dijo Dios en Deuteronomio 4:6, hablando de que deberían obedecer sus mandamientos. Fíjense lo que les dijo. Guardarlos pues y ponerlos por obra, sus mandamientos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ¿qué dice? Ante los ojos de los pueblos. La gente se da cuenta que eres diferente. La gente se da cuenta. Miren, yo recuerdo en el trabajo, había la mayoría de los compañeros parranderos, mujeriegos, etcétera. No me invitaban ya para nada, pero cuando tenían un problema en su familia, venían y me pedían un consejo y los llevaba yo a la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque había sabiduría por la palabra de Dios. No mérito de la persona, es mérito de la palabra de Dios. Pero la gente lo ve, dice, esta es vuestra sabiduría, ¿qué? Tener los mandamientos, guardarlos y obedecerlos, y es vuestra inteligencia ante los ojos de los hombres, de los pueblos, los cuales oirán todos tus estatutos y dirán. Fíjense lo que va a suceder cuando ven a una persona que vive y obedece la palabra de Dios. Dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo ante lo que le pedimos? Una vez platicaba con una persona y le decía, no, fíjate que Dios me ha hablado mucho en su... ¿Dios te ha hablado? Así se me quedó viendo. Se apantalló. ¿Qué Dios tan cercano que te habla? Le digo, sí, mira aquí. Y le saqué la Biblia. Aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Y se sorprende, no, porque ellos no tienen un Dios cercano. Entonces, por eso dice aquí, porque qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y cuando le dices, y yo le hablo también, entonces ya que te hable, y luego tú le hablas, sí, todos los días hablo con él. Todos los días hablo y le pedimos y clamamos y lo adoramos. Y entonces la gente dice, alguna te va a decir, no, yo no quiero saber de ese Dios, pero habrá gente que te diga, quiero saber de ese Dios. Porque no tienen una relación, tienen relaciones con sus dioses que no son nada. Pero cuando ven una persona que obedece la palabra de Dios, van a decir, quiero saber de ese Dios. Y termina el 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos? Ahí están sus mandamientos. Y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Tu vida y mi vida, al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos, número 1, glorifica a Dios. Número 2, la gente lo nota. Y número 3, habrá quien por tu vida glorifica a Dios por ver cómo vives tú. Cristo dijo lo mismo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué?
vuestras buenas obras. ¿Cómo se ven vuestras buenas obras? Cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando amas al prójimo como a ti mismo, cuando ven que no transas, que no adulteras, que no robas, que no mientes, que amas a Dios, que cuando te ven que todos los domingos vas con gozo a la iglesia porque vas a aprender de su palabra, vas a adorarlo. Entonces la gente ve tus buenas obras y ¿qué va a hacer? Glorificar al Padre que está en los cielos. Pero si te ven igual que ellos, igual que el mundo, vistes igual, caminas igual, haces lo mismo, siguen, ¿qué es la diferencia? Que no tienen santitos, pero es lo mismo, que eso es lo que desafortunadamente, como se dicen cristianos, muchos artistas de hoy, la gente los ve y dice, pues, es igual, mira esa cantante, la hermanita veracruzana, ¿cómo se llama? La de Veracruz, la hermanita, mira cómo viste, el otro día les enseñaba yo cuando hablábamos de la vestimenta. Entonces creen que eso es el cristianismo. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, ya hemos hablado. El verdadero cristiano con su vida y su obediencia habla de que es un verdadero hijo de Dios y la gente voltea a ver a Dios. Tu vida y mi vida debe ser un instrumento para llevarlos a los pies de Cristo. Por supuesto, predicamos la palabra de Dios, pero también con nuestra vida. 1 Pedro 2:9, claro, nos manda, leíamos hace 8 días, predicar su palabra, dice, y predicar a Cristo, dice, más vosotros sois linaje escogido. Él nos escogió. Fíjese, en el mundo escoge a sus dioses. El Dios de la Biblia es el que escoge a quienes ha de salvar. En el mundo se hace un Dios a su manera. Y el mundo hasta hace ritos y sacrificios para agradar a Dios. El Dios de la Biblia hizo el sacrificio para que seamos salvos. ¿Qué diferencia los dioses con minúscula que el Dios de la Biblia? Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Vivimos así? Como linaje escogido, como real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes, ahora tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y a qué precio? La sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben que al pueblo de Israel Dios le dijo lo mismo? Pues es el mismo Dios, claro que le dijo lo mismo. Vean Deuteronomio 31:12. Les mandó lo mismo, ser luz, hablar de la palabra, hablar de Dios. Fíjense lo que le dice al pueblo de Israel. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. ¿Y qué dice inmediatamente? Y tus, ¿qué dice? Extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros ahí para el pueblo de Israel? Todos aquellos que no conocían al Dios de la Biblia, los incrédulos para nosotros, dice, los harás congregar, dice, a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Dales a conocer mis mandamientos, dales a conocer mi nombre. ¿A quiénes? A los extranjeros, a los que no me conocen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra vida y con la palabra de Dios. Pero es un mandato de una manera práctica. Esto es evangelizar, dar a conocer a Dios y sus mandamientos y su palabra. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Quieres ponerme Mateo 28, 19? Vean lo que nos manda la palabra de Dios. Es lo mismo que nos manda, dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles, ¿qué debemos enseñar? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos predicar al Dios de la Biblia. Abrir la Biblia y predicarles del Dios de la Biblia. Desafortunadamente, el mundo quiere un Dios a su medida.
El mundo se hace un Dios a su medida. No, pues para mí Dios es así. No, pues para mí Dios no va a condenar a nadie. No, pues para mí Dios lo tolera todo. No, pues para mí Dios al final va a tener misericordia y todos se van a salvar. Y cada quien se hace un Dios a su medida, ¿sí o no? Bueno, la iglesia cristiana también ha hecho un Dios a la medida de sus clientes. La iglesia cristiana de hoy parece una iglesia supermercado. ¿Qué Dios quieres? A ese te predico. ¿Quieres un Dios que todo lo tolera, que puedes vivir en pecado? Te predico. Mientras tú pactes por tu milagro y no falles aquí con tu promesa, ¿y cómo le llaman? Tu promesa, tu pacto. Mientras tú siembres, y sembrar es tráete tu lana, te predico del Dios que quieras. Yo estuve en una iglesia donde uno de los líderes, no el pastor, uno de los líderes estaba en adulterio. Todo el mundo lo sabía. Pero el pastor lo tenía ahí, ¿por qué creen? Bien que pactaba. No, tenemos que realmente, la iglesia de hoy te presenta al Dios que quieras. ¿Para qué? Para atraer gente. Por eso hay iglesias. El otro día pasé por una iglesia que se llama Visión de Multitudes. Porque dicen, queremos las multitudes. Y para atraer las multitudes, pues les predican el Dios que quieran oír. Y el otro día, platicando con una persona, me dijo, pues es que eso es lo que hizo Pablo. Dice, Pablo en Atenas vio que tenían un altar al Dios desconocido y de ese Dios les habló. Le dije, no, a ver, vamos a leerlo y lo quiero leer esta mañana porque me estaba yo acordando de este argumento. Vamos a ver si Pablo les predicó de un Dios a su manera. Vean Hechos 17:22. Pablo está en Atenas. Eran muy religiosos. Tenían muchos dioses, pero tenían un altar que hasta le habían puesto al Dios desconocido. Vamos a leerlo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Vean Pablo predicando, Vean cómo Pablo no les pintó un Dios a su medida. Quiero que lo vean porque nosotros tenemos que presentar al Dios de la Biblia, que es un Dios de juicio, pero es un Dios que perdona a todo aquel que viene arrepentido. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, tenían dioses para aventar para arriba, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción. ¿Qué inscripción había? Al Dios no conocido. Y les dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Entonces me decía este personaje, ¿ya ves? Él les anunció al Dios que ellos adoraban. No. Inmediatamente después les empieza a hablar del verdadero Dios, que es al que no conocían. Quiero que lo leamos ahí juntos. Dice, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Les comienza a presentar a un Dios creador, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Acababa de pasar por sus santuarios. Y les dice, el verdadero Dios no habita ahí en sus santuarios, se los está diciendo en su cara. Se lo está diciendo abiertamente, quiero que vean, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero inmediatamente, versículo 30, me voy a adelantar un poquito. Vean, les sigue hablando de Dios. Pero Dios, el verdadero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les empezó a hablar de la necesidad de ¿qué? De arrepentirse. Él no dijo, el Dios que ustedes quieren, ese les voy a presentar. No, miren, este es el Dios, creó los cielos y la tierra, no habita en santuarios, no está en templos hechos por manos humanas, es un Dios que los llama a arrepentirse. Y les sigue hablando, quiero que vean, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia. ¿Qué le está diciendo? El Dios del que les hablo va a hacer un juicio, va a juzgar con justicia. Le está hablando de un Dios de juicio. Dice, los juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de los muertos. Le está diciendo el Dios
le está diciendo, el Dios que adoramos, el verdadero Dios, va a juzgar al mundo. Escuchen la mayoría de los mensajes de las iglesias modernas de hoy. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar tu milagro. Cuando les dicen, el Dios de la Biblia va a juzgar al mundo, si no te arrepientes, vas a ser condenado. Eso no vende. El Dios de la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, y comenzar a hablarle a la iglesia de todo lo que es no tener dioses ajenos. Les presentan un Dios a su manera. Hasta un canto tenía un cantante ahí que decía, el Dios alegre, ¿no? Dios está alegre o algo así. Les presentan un Dios alegre. Hay que presentar al Dios santo, misericordioso, pero un Dios de juicio, que no tendrá por inocente, dice la palabra de Dios, al culpable. Ahora, ¿qué pasó con estos? Oyeron y dijeron, ay, que sí queremos a ese Dios. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, les habló de Cristo que resucitó de los muertos. Unos se burlaban y decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron. Esta expresión habla que la mayoría digan, este cuate está loco, y el Dios y que pide arrepentimiento y que no quisieron al verdadero Dios, pero eran muy religiosos. En mi experiencia personal, la gente más difícil de evangelizar muchas veces es los religiosos. Los que adoran tienen su santo no sé qué, su santo no sé qué, y luego ves gente que es muy correcta, muy decente, pero tienen sus santos, necesitan arrepentirse y necesitamos decirle, no tendrás dioses ajenos. La palabra de Dios dice que es el único verdadero Dios, necesitas verdaderamente adorarlo en espíritu y en verdad, arrepiéntete, deja tu idolatría, y son los que se ponen más duros. Y esto pasó con ellos, dice, algunos creyeron, gloria a Dios, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris. De ahí sacamos el nombre de mi hija, de este pasaje, Dámaris, con ellos. Es decir, Pablo no adaptó su mensaje. Pablo, cuando le dice al Dios no conocido, de este quiero hablarles, no empezó a hablarles de lo que ellos querían oír. Pero hoy les digo, la iglesia parece supermercado. ¿Qué Dios quieres? Ese Dios tengo. ¿Quieres un Dios de milagros? Ven por tu milagro. ¿Quieres un Dios que te va a prosperar? Tengo un Dios que te va a prosperar siempre y cuando traigas tu siembra. No es así el mensaje. Tenemos que llamar al arrepentimiento. Y Dios, dice la palabra de Dios, es un Dios que va a traer juicio. Es el único medio de salvación. Por eso Éxodo 23 implica, y ya lo vamos a estudiar ahora sí la semana que entra, pero Éxodo 23, ¿quieres ponerlo, Sari? No tendrás dioses ajenos delante de mí, implica que no hay salvación fuera del Dios de la Biblia. Implica que toda religión es falsa. Claro, si tú dices eso, te vienen encima. O sea que nada más tu religión, ni mi religión ni la tuya, solo Cristo salva. No es una religión. Pero este mensaje, no tendrás dioses ajenos delante de mí, implica, repito, que no hay salvación fuera de Dios. Y número 2, implica que toda religión es falsa. Yo he oído cristianos que me dicen, hermano, pues mire, yo tengo una tía, pues sí tiene sus ídolos, tiene ahí sus San Judas y volteado de cabeza y todo, pero es bien buena gente. Si usted la viera, ayuda a los pobres, sale a la calle y a los que están mendigando les lleva comida. Yo creo que Dios se la va a llevar al cielo. Bueno, eso no dice la Biblia. No es por obras. Necesitan venir al Dios de la Biblia. Y si está llena de sus dioses, y el Dios de la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, ¿ustedes creen que Dios va a pasar por alto eso? Porque a veces nos creemos más buenos que Dios. Es que yo creo que al final Dios va a tener misericordia de todos y va a decir, pues está bien, vénganse todos cabemos en el cielo. No, envió a su Hijo Jesucristo a morir y derramar su sangre. No va a pasar por alto. A su mismo Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario le cargó la ira que nosotros merecíamos por el pecado. ¿Ustedes creen que lo va a pasar por alto? Este mandamiento, pues,
deja en claro que fuera de Dios no hay salvación y que no hay religión que salve. Por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En las religiones la gente hace 1000 cosas para agradar a Dios, a sus dioses, para salvarse. La gente hace 1000 cosas para salvarse. En la Biblia, Dios, repito, lo hizo todo. Por eso dice el Salmo 115. Fíjense, con esto voy a terminar por hoy. Él merece toda la gloria y toda la honra. Ningún Dios, nadie más que Dios. Dice Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? La gente, ¿dónde está tu Dios? Pues mi Dios me dio la vida, mi Dios me salvó. En cambio, fíjense los dioses de ellos. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y comienza a hablar de los ídolos del mundo, de los dioses del mundo. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Y ahí está la gente pidiéndoles, ándale, santito. Y tiene orejas, ¿y qué dice? No oyen. Dice, tienen narices, mas no huelen. El otro día, hace tiempo, iba una persona y llevaba, fíjense lo que son las cosas, llevaba una comida, le digo, ¿a dónde la llevas? Era Día de los Muertos y dice que se le llevaba a sus muertitos y a sus santitos. Le digo, al otro día me dices qué tanto se comieron. Porque esos dioses ni siquiera pueden comer. En cambio el Dios de la Biblia nos da de comer. ¿Qué diferencia? Entonces dice aquí, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y termina diciéndonos a nosotros, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Por eso el Dios de la Biblia, el único Dios, el único en quien hay salvación, nos dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quizás, y ahora sí en 8 días hablo de esto, alguno dirá, pues no tengo dioses. Vamos a ver, además de lo que vimos hoy, qué significa este mandamiento propiamente y cómo muchas veces como cristianos tenemos muchos dioses en nuestra propia casa. Por hoy vamos a terminar y despedirnos en oración. Les invito a que cierren sus ojos. La palabra de Dios, mis hermanos, dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo. Es decir, que no nos amoldemos, que no nos hagamos como el mundo. Porque no estamos para agradar al mundo, sino a Dios. La pregunta es, si como vimos en 1 Corintios 10:31, si todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo como para la gloria de Dios. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué usas la marca de ropa que usas? Yo no estoy diciendo que una marca sea mala o buena. ¿Qué te mueve? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Agradar a Dios? ¿Agradar al mundo? ¿Sentirte in en el mundo? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, porque solo Él merece la gloria y la honra. Solo Él merece ser adorado. Por eso dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué te mueve? ¿Qué nos mueve en esta vida? ¿Qué te mueve para ir a trabajar? ¿Hay en tu corazón el deseo, Señor, voy a trabajar? Sí, necesito trabajar porque el que no trabaje, que no coma, pero mi deseo principal es ser luz en el trabajo. ¿Qué te mueve para ir a tu trabajo? ¿Qué te mueve para prepararte y tener una carrera universitaria? ¿Ser exitoso o ser usado en ese medio para glorificar a Dios? ¿Qué nos mueve? ¿El mundo, el éxito, la vanagloria de la vida? ¿Qué nos mueve, mis hermanos? Porque de esa manera muchos que están dentro de la iglesia estamos teniendo como Dios al mundo y lo que el mundo nos enseña.
El pueblo de Israel se fue tras otros dioses. Terminó sacrificando sus hijos a Moloc. La iglesia de hoy está terminando por agradar al mundo antes que a Dios. ¿Qué te mueve en tu corazón esta mañana? Aún, ¿qué buscas en una iglesia? ¿Una iglesia donde se sienta a gusto tu carne o donde se predique la palabra de Dios? Les invito a que se pongan de pie. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es clara. Tú eres un Dios fuerte y celoso y tienes toda la autoridad para prohibirnos terminantemente tener un Dios delante de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos deje clara esta verdad en nuestro corazón y que realmente, si somos hijos tuyos, busquemos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que hoy comienza y queremos que comience así, con un firme deseo de agradarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.